Shabbat Shalom, esta es la congregación Beit Tefilá desde el sector Candelaria en Arecibo, y esta que le habla es la Roa y la doctora Maritza Rivera. Hoy venimos con una nueva parashá, con la parashá número 41, la parashá Pinhas. Y esta parashá significa boca de serpiente, Pinhas. La encontramos en el libro de Bamidbar, en el libro de Números, capítulo 25, versículo 10, al capítulo 30 y versículo 1. Esta parashá nos habla, ¿verdad? Y nos muestra cómo Pinhas toma su nombre de Pinhas, esta parashá, que al final de la última parashá empala a Zimri. Zimri era un hombre israelita, y a Cosbi, que era una mujer madianita o midianita, que estaban fornicando y adorando a Baal Peor. O sea que en esta parashá, Pinhas recibe como premio un eterno pacto de shalom, de paz, y una keuna, un sacerdocio, por calmar la ira divina que provocó la plaga entre los israelitas. Entonces Moshe y Elazar era el hijo de Aarón, realizan un censo de las tribus y de sus descendientes con el fin de dividir la tierra. Y las hijas de Zelofehad, que no tiene hermanos varones, reciben la parte que le corresponde a su familia. Yahweh le dice a Moshe que se prepare para la muerte cuando vea la tierra a la distancia. Y también Moshe le pide a Yahweh que nombre a Yehoshua como su sucesor para liderar a los israelitas hacia la tierra prometida. El hijo de Aarón, que es Elazar, es el encargado de nombrar a Yehoshua como el nuevo líder. Y en la última parte de la parashá se establece el orden de los sacrificios rituales habituales, ya sean diarios, semanales, mensuales, y para las fiestas, las festividades, incluyendo Rosh Hodesh, la luna nueva, Rosh Hashanah, el año nuevo, Yom Kippur, Sukkot, Pesach y Shavuot. Esas son las fiestas establecidas en el libro de Levítico 23. Y todo esto es lo que incluye esta parashá. Hicimos resumen, sacamos, ¿verdad?, de ella unos textos donde son unos textos que nos llevan a través de esta parashá, a través de lo que aconteció cuando ellos estaban, ¿verdad?, en esta situación. Pasamos al capítulo 25, versículo 11, donde nos dice: Pinhas, hijo de Elazar, hijo del Cohen Aarón, ha apartado mi furor de los hijos de Israel, porque demostró su celo por mí entre ellos, y en mi celo no he destruido a los hijos de Israel. La semana pasada concluyó con un hombre llamado Pinhas, que puso fin a una devastadora plaga que se había producido en Israel y que ya había matado a 24,000 israelitas. La plaga fue el resultado de la participación de los israelitas en la inmoralidad sexual con las mujeres madianitas. O sea que el número de muertos terminó cuando Pinhas, el nieto de Aarón, mató al israelita Zimri, un líder simeonita de la tribu de Simeón, que abiertamente trajo a una princesa madianita a su tienda. Entonces Pinhas entró en su tienda y traspasó una lanza a través de los dos. O sea que en la parashá de esta semana vemos que la acción de Pinhas no solo trae salvación a su pueblo al terminar con la plaga, sino que también obtiene una gran recompensa de Yahweh para sí mismo. Entonces, cuando dice hizo volver, lo que significa es que por haber impedido que se realizara el pecado impunemente, salvó al pueblo de Israel de ser castigado por permanecer impasible. O sea que ustedes saben que, si usted leyó la escritura, dice que él pasó por medio del pueblo donde estaba Moshe, donde estaba Aarón, así lo más fresco, como si nada. Y entonces ahí fue que, ¿verdad?, el celo se encendió en Pinhas y fue y los mató, los atravesó con una lanza. Continuamos en el capítulo 25 y el versículo 12 al 13, donde dice: Yahweh honra a Pinhas con la keuna es el sacerdocio, y un pacto eterno de shalom, un pacto de paz.
Parece impensable que tal acto de violencia pueda producir un pacto de paz con Yahweh, pero eso es lo que sucedió. ¿Qué podemos aprender de Pinhas? Ciertamente no es que Yahweh honre la violencia, tenemos que aclarar eso, pero ¿qué estaba honrando? Yahweh estaba honrando el celo por sí mismo. ¿Por qué? Porque Pinhas ha sido comparado por los rabinos con Eliyá, que también, usted sabe que él caminó también en celo y pasión divino por Yahweh, que él con valentía se enfrentó ¿a qué? A los falsos profetas de Baal en el Monte Carmelo para demostrar que Yahweh era Elohim. Entonces Yahweh también honró el celo de Elías, prometiendo enviarlo a marcar el comienzo de nuestra redención mesiánica, como está escrito en el libro de Malaquías, capítulo 4 y versículo 5, donde dice, te envió al profeta Elías, antes de la venida del gran y maravilloso día de Elohim. Entonces, sabemos que Yahweh honra a los que le honran. Después de la devastación de esta plaga que mató a tanta gente, Yahweh ordenó entonces que se realizara un censo. Como un pastor cuyos rebaños se han agotado, ¿verdad?, por un ataque de lobos, cuando termina la catástrofe, el pastor cuenta con cariño a sus ovejas para determinar cuántas ovejas le quedaron vivas. Además, este censo ayudaría a preparar a cada tribu para recibir su parte justa de la herencia una vez que ingresen a su tierra prometida. ¿Qué revela el censo? El censo reveló que algunos clanes sobrevivieron a pesar de que la ira de Yahweh había consumido ¿a quién? A sus antepasados. Por ejemplo, sobrevivieron los antepasados ¿de quién? De Corá. ¿Se acuerdan de Corá? El levita que lideró una rebelión de 250 jefes contra Moshe e intentaron hacerse cargo de la queuna del sacerdocio. Entonces, al igual que los descendientes de Corá, no estamos destinados a seguir los pasos de nuestra línea de sangre. Podemos elegir elevarnos por encima de nuestros orígenes, incluso el pecado o la rebelión de nuestros propios padres, para convertirnos en devotos seguidores de Yahweh. Eso lo vemos con quién. Eso lo vimos con los hijos de quién, de Corá. Si usted va a los salmos, hay en verdad salmos escritos por ellos. Continuamos en el capítulo 25, 18, donde dice, porque ellos hostigan a ustedes con sus ardides. Ardides, ¿qué quiere decir eso? Los Midyamin, promovidos por Bilam, fueron los primeros en incitar a Bené Israel a pecar, con la finalidad de ¿qué? De que fueran destruidos por un castigo divino. Y este hombre fue bien malo, porque ellos sabían que de otra manera ellos no podían hacer que el pueblo de Israel, Bené Israel, pecara. Pero entonces, escucharon la voz de ¿quién? La voz de Bilam, entonces practicaron y ellos cayeron. No todo lo que usted puede escuchar, usted lo puede hacer. Lo único que dice la escritura es Shema, escucha, pero dice escucha y obedece. Y ellos escucharon, pero desobedecieron. ¿Por qué? Porque se fueron a meterse con las mujeres, ¿verdad? Midianitas, que era pecado, porque ellas lo que iban a hacer era destruirlo. Entonces, continuamos en el capítulo 26, 10, donde dice, después de eso la tierra abrió su boca y se los tragó con Corá, cuando murió aquel bando, cuando el fuego consumió los 250 hombres y vinieron a ser un ejemplo. ¿Qué pasa con esto? Se convirtieron en ¿qué? En una señal. ¿Por qué? Porque esta pequeña porción del versículo en cuestión enmarca el hecho de que en el caso de Corá, el poderoso colocó dicha señal, dicha sentencia como una señal y como memoria para que no se acerque ningún hombre ante su presencia con aires de grandeza o insubordinación. Y dejando claro a través de este acto que al final de los rebeldes, a la orden del Cohen, del líder o el apacentador, sería el de ser castigado con gran severidad. Usted sabe que Corá, él creía que él era pues mejor que Moshe, mejor que Aarón, pero ¿quién fue el que fue llamado? ¿Quién fue el que sacó el pueblo de Misrayim? ¿Quién fue el que utilizaron con todas las grandes señales? Fue a Moshe y Aarón. Entonces pues es lo mismo, ¿verdad? Que le gusta el buey sacado, dicen por ahí, ¿verdad?
Después que está todo preparado, pues entonces quiere venir y estar. Pero a esos, ¿verdad? A esos rebeldes, el poderoso los castiga con gran severidad, porque dice que al orgulloso lo mira ¿de qué? De lejos. Continuamos en el capítulo 26, el versículo 14, dice: esos son los clanes de los shimonitas, personas inscritas, 22.200. En el libro de Números 1.23 está escrito: los enumerados de la tribu de Shimón fueron 59.300. Cuando comparamos estos dos textos, vemos que la tribu de Shimón había perdido 37.100 personas desde el censo anterior. O sea que fue severamente dañada por la plaga. Y entonces, si fue dañada por la plaga, quiere decir que eran severamente desobedientes. ¿Por qué? Porque su jefe había abierto una brecha por medio de su pecado con Cosbi, que era la mujer midianita. Y anteriormente, ¿verdad? Podemos decir, pero Moshe también se había unido a una mujer midianita, que era Sípora. Pero hubo una gran diferencia entre su unión con ella y esta unión por causa de ¿quién? De Baal Peor. ¿Por qué? Porque la esposa de Moshe mostraba señales de obediencia a la fe de Israel, pero las mujeres midianitas que se acercaron a los hijos de Israel en esta ocasión estaban ¿qué? Engañando a los hijos de Israel para que se entregaran a la idolatría. ¿Ve que no es lo mismo, verdad? Sí, por a la esposa de Moshe, a estas mujeres que lo único que quería era que ellos transgredieran, que ellos pecaran, que ellos cayeran en idolatría, que ellos adoraran a Baal Peor. Y entonces esa es la diferencia que la hace, ¿verdad?, a ella diferente. Continuamos en el capítulo 26, 57 y dice: esta es la inscripción de los levitas por sus clanes: de Gershón, el clan de los gershonitas; de Kehat, el clan de los keatitas; de Merari, el clan de los meraritas. Si bien a la tribu de Leví no le sería asignada tierra alguna, a sus componentes se le otorgaba que 48 ciudades distribuidas por todo el territorio de ¿qué? De Canaán. Recordemos que de esta tribu procedían todos los maestros de la Torá que educaban al pueblo de Israel. Y esto lo confirma en el libro de Devarim, en el libro de Deuteronomio, capítulo 33, versículo 10, donde nos dice: ellos enseñarán a Jacob tus estatutos, a Israel tu Torá. Y esto está respaldado, ¿verdad?, por Bamidbar, Números, capítulo 35 y versículos 2 al 8. Continuamos en el 26:58, donde dice: estos son los clanes de Leví: el clan de los Libnitas, el clan de los Hebronitas, el clan de los Mahlitas, el clan de los Mushitas y el clan de los Corahitas. Kehat engendró a Amram. O sea que el rastro del pecado se vislumbra en esta descripción que revela la ausencia en este censo. Pero la ausencia ¿de quién? De dos familias completas y parte de una tercera. Y posiblemente sus jefes habían fallecido sin dejar hijos, víctimas del pecado de seducción en el que cayeron aún muchos levitas, los cuales, si bien no fueron exentos de esta tentación, tampoco lo fueron de las consecuencias funestas de caer en ella. En el capítulo 26:59 nos dice: la esposa de Amram se llamaba Joquebed, hija de Leví, que le nació a Leví en Misrayim, y ella tuvo que de Amram a Aarón, a Moshe y a su hermana Miriam. Tenemos a Amram, su significado es pueblo elevado. Joquebed, hija de Leví, honrada de Yahweh. Y dice que dio a luz a Aarón hermano del arca, y a Moshe, que es rescatado del agua. O sea que Yahweh, a través de Moshe, fue el dador de la Torá que estaba en el arca. Y esto habla de que Yahweh hizo con estos hombres. O sea que el pueblo de Israel fue elevado al ser honrado por Yahweh, y la honra consistía en ser ¿qué? Coanim, y ser portadores de la Torá. En el libro de Romanos, capítulo 9, versículos 4 al 5, nos dice: ellos son israelitas y a ellos pertenecen la adopción, la cabot, el esplendor, las alianzas,
la promulgación de la Torá, el culto o el servicio y las promesas. De ellos son los patriarcas, y del linaje de ellos proviene el Mashiach, quien está sobre todas las cosas. Bendito sea Yahweh por los siglos. Amén. O sea que esto no bastó para honrar a este pueblo, sino que se le dio más, se le dio la oportunidad de que el Mashiach viniera de ellos, el cual ha tenido misericordia de todos nosotros. Continuamos en el versículo 60, de ahí mismo del capítulo 26, donde dice: y a Aarón le nacieron Nadab y Abiú, Elazar e Itamar. Para todos los que estudiamos la Torá, nos resulta sorprendente en estos versículos finales del capítulo 26. ¿Por qué? Porque el percatarse de que mientras los hijos de Aarón, no sé cuánto lo de, figuran todos en la narración, tanto los vivientes como los que murieron, los hijos de Moshe no figuran para nada. Y Moshe era, ¿verdad?, el gran profeta, el líder. Entonces, ante este hecho podemos inferir que se debe a que los hijos de Moshe no tuvieron ningún renombre y por lo tanto fueron incluidos numéricamente, aunque no nominalmente, en la tribu de Leví. Entonces tampoco figura Ur. Usted sabe que Ur era el hijo de Miriam, hermana de Moshe y Aarón, y según los Midrashim dice muerto, él se murió en el episodio del becerro de oro. Pues entonces eso nos da a entender a nosotros que él también participó, ¿verdad?, de esa orgía que pasó, y por tanto ahí no se menciona. Continuamos entonces en el versículo 64 del mismo capítulo 26, donde nos dice: entre estos no había ni uno de los inscritos por Moshe y Aarón el Cohen cuando registraron a los israelitas en el desierto de Sinaí. El pasuk, este versículo 64, nos informa que en este censo no figuró ningún hombre mayor de 20 años que hubiera sido censado después de la salida de Egipto en el desierto de Sinaí. Rashi acota que las mujeres de la generación salida de Egipto no fueron afectadas por el decreto de muerte en el desierto. ¿Por qué? Porque no se rebelaron contra la voluntad divina. O sea que agrega que mientras los hombres de aquella generación repudiaron la tierra prometida y querían volver a Egipto, las mujeres anhelaban y deseaban asentarse en ella. Entonces, por eso, a renglón seguido, la Torá nos relata el pedido de las hijas de Zelofhad, que claman por tener una posición territorial en el seno de Israel, ¿verdad? Siempre las mujeres, cuando sentimos, ¿verdad?, o tenemos a nuestro Abba, a Yahweh Sebot como nuestro Padre, siempre nuestro corazón va a estar inclinado a buscar la presencia de Él, a buscar la guianza de Él, a buscar el camino de Él. Porque pueden pasar y suceder muchísimas cosas, pero cuando tú lo tienes a Él en tu corazón y tú confías y tienes fe y tienes emuná shelama, fe auténtica, pues vas a seguir el camino por el cual Él te va a dirigir. Entonces esto fue lo que pasó con estas mujeres. Ellas querían su porción de tierra, pero querían estar ¿en dónde? En Canaán. Pasamos al capítulo 27 y el versículo 4, que dice que su clan no pierde el nombre de nuestro padre simplemente porque no tuvo un hijo. Danos una propiedad entre los parientes de nuestro padre. Aquí hay un asunto de legislación en cuanto a la herencia de la tierra de Israel. Las diferentes porciones de la tierra de Israel fueron entregadas solo a los varones. Los hijos varones heredaban la porción de tierra que había recibido su padre. Entonces, cuando una hija se casaba, ella obtenía el beneficio de la herencia de su esposo. Así no es, esto no trabaja hoy así. Ya esto cambió, esto es diferente. Entonces, en este caso, habían 5 hijas de Zelofhad que reclamaban la herencia de su padre. Entonces, la idea original fue que cada uno de los varones de los hijos de Israel, a partir de los 20 años de edad, que salieron de Misrayim, de Egipto, tuviera una herencia en la tierra prometida. Los conversos no tenían el derecho de dar la tierra, solamente eran los hijos de Israel. O sea que este plan fue aplazado hasta la siguiente generación, y en este caso de Zelofhad,
que había muerto en el desierto, no tenía hijos que pudieran obtener una porción en la tierra. Pero ¿qué sucede? Las cinco hijas se presentaron ante Moshe y le explicaron su caso. Y Moshe consultó al Poderoso para saber qué hacer en este caso y en otros casos cuando no había varones herederos. Pero entonces, ¿verdad? Sabemos que Abba no deja nada sin respuesta. Todo, siempre da una respuesta. Ahí en el capítulo 27 y versículo 7 al 8 dice: la alegación de las hijas de Zelofehad es justa. Debes darle una propiedad hereditaria entre los parientes de su padre. Transfiérele la parte de su padre. Además, háblale al pueblo israelita lo siguiente: si un hombre muere sin dejar un hijo, ustedes transferirán su propiedad a su hija. O sea, que Yahweh contesta y dice que cuando no hay hijos, las hijas heredarán la tierra. Y la identidad judía se fija principalmente ¿por quién? Por la madre. Pero la herencia tribal y de la tierra viene por la vía del padre. Pudimos entender eso, ¿verdad? La identidad judía se fija principalmente por la madre, pero la herencia tribal de la tribu y de la tierra viene por la vía del padre. En el capítulo 27 y versículo 15 al 23, resumimos esos versículos, dice: Moshe le habló a Yahweh y le dijo que Yahweh, fuente del aliento de toda carne, nombre a alguien sobre la comunidad que salga delante de ellos y entre delante de ellos, y que los saque y los entre, de modo que la comunidad de Yahweh no sea como ovejas que no tienen pastor, que no tienen roé. ¿Qué le respondió Yahweh a Moshe? Le dijo: escoge a Yehoshua, Josué, hijo de Nun, un hombre que es inspirado, y pon tu mano sobre él. Haz que se pare delante de Eleazar el Cohen, el sacerdote del Cohen, y delante de toda la comunidad, y comisionalo a la vista de ellos. Envístelo con una parte de tu autoridad para que toda la comunidad israelita obedezca. Usted sabe que cuando usted pone las manos sobre una persona, usted transfiere. Por eso no podemos nosotros permitir que todo el mundo venga a decir que va a orar por usted y a poner manos sobre usted, porque le va a transferir lo que tiene a usted. Por eso estamos leyendo aquí, ¿verdad? Que Moshe embistió con una parte de su autoridad. ¿Para qué? Para que toda la comunidad israelita lo obedeciera. Pero él se presentará a Eleazar el Cohen, quien buscará en su favor la decisión del Urim delante de Yahweh. Por esas instrucciones entrarán y él y todos los israelitas y toda la comunidad. O sea que Moshe hizo como Yahweh le había mandado, tomó a Yehoshua y lo hizo pararse delante de Eleazar el Cohen y delante de toda la comunidad, y le puso las manos encima, lo comisionó como había hablado Yahweh mediante de Moshe. Yehoshua, si lo venimos nosotros a ver, es un tipo de Mashiach. ¿Por qué? Porque será el Cohen, después será el Cohen y el líder que anhela Moshe de una manera perfecta. Si nos vamos al libro de Yohanan, al libro de Juan, capítulo 10, versículo 11 al 14, dice: yo soy el buen pastor o apacentador. El buen apacentador pone su vida por las ovejas, pero el asalariado, que no es el apacentador y a quien no le pertenecen las ovejas, cuando ve que viene el lobo, ¿qué hace? Abandona las ovejas y huye. Y el lobo arrebata y esparce las ovejas. Huye porque es asalariado y a él no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, o yo soy el buen apacentador, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. O sea que como Yehoshua, como Josué, nosotros debemos expresar el carácter de Elohim en nosotros e imitar a Yeshua en todo. Según el libro de Filipenses, capítulo 2 y versículos de 5 al 30. No lo pusimos porque es bien extenso. Pasamos en el capítulo 27 y versículo 18. Y Yahweh le respondió a Moshe: escoge a Yehoshua, hijo de Nun, un hombre inspirado, y pon tu mano sobre él. Yehoshua ya ha servido como ayudante fiel de Moshe.
Eso lo vemos, ¿verdad? Esos ejemplos lo vemos en Shemot, en Éxodo, capítulo 24:13, capítulo 32:17, capítulo 33:11 y en el libro de Números, Bamidbar 11:28. Lo vemos ahí como ayudante fiel de Moshe. También lo vemos como un líder militar en la guerra contra Amalek, lo cual se evidencia en este pasaje en Éxodo Shemot 17:8-23. Y también vemos un ejemplo de coraje y fe como se demuestra en el libro de Bamidbar, número 14:6-9 y el versículo 38 y el capítulo 26:65. O sea que al nombrarlo como sucesor de Moshe, Yahweh describe a Yahoshua como un hombre en quien hay espíritu, según el versículo 18. Entonces, esto lo establece como un hombre de valor, como un hombre de capacidad para liderar. Pero, como algunos dirían antiguo pacto, cada habilidad especial se considera evidencia de la presencia y la dotación del Ruach, del espíritu de Kadushá, de santidad, y podemos considerar que Yahoshua era ¿qué? Era un hombre de quien estaba presente esta dotación divina, como se corrobora al ver en el libro de Devarim, de Deuteronomio 34:9, Bereshit, Génesis 41:38, Shemot, Éxodo 31:1-7, 35:30 al 36:1. Ahí está todo, ¿verdad? Si usted va a corroborar todo lo que habla sobre él. Entonces, es porque el Ruach, el espíritu de Kadushá, el espíritu de santidad, está con Yahoshua, que tiene la capacidad que ya ha demostrado como general y líder. Y aún así, el liderazgo de Yahoshua no es igual al de Moshe. ¿Por qué? Porque mientras que Moshe hablaba con Yahweh cara a cara, y eso lo vemos en el capítulo 2 y versículos 6-8, Yahoshua tenía que consultar con el sumo Cohen Elazar para determinar la voluntad de Yahweh en cuanto a cuándo salir a la batalla y cuándo volver de la batalla. Eso está en el versículo 21. O sea que la doctrina de la autodeterminación e independencia en ocasiones nos priva del placer de consultar al Creador a través del consejo solicitado a nuestro Roín. Nuestro Roín es a nuestros pastores. Así que cuidémonos de esto, puesto que el ser voluntarioso y dueños de nuestras decisiones nos puede estar llevando a caminos que no son los establecidos por el Creador para nuestras vidas, como nos lo muestra en el libro de Proverbios, capítulo 14 y versículo 12, donde nos dice: un camino puede parecerle derecho al hombre, pero al final es un camino a la muerte. Y ahí mismo en Mishle, Proverbios 16:25, establece lo mismo, dándonos ¿qué? Dándonos este modelo sacrificial que bien supo seguir el Rab Shaul, Pablo, demostrado con su vida de servicio expresado en su epístola o en su libro de los Filipenses, capítulo 2, versículo 17, donde dice: en verdad sí, aunque mi sangre fuese derramada como ofrenda de libación sobre el sacrificio y el servicio de su fe, de su emuná, todavía estaré gozoso y me regocijaré con todos ustedes. Así que regocíjese en el poderoso cada día, pese a la circunstancia, sirviendo con prontitud a los que aman y obedecen su nombre. Pasamos al capítulo 28 y versículo 2, donde nos dice: manda al pueblo israelita y dile: sean puntuales en presentarme a sus tiempos señalados las ofrendas de comida que me corresponden como ofrendas encendidas de olor grato para mí. El poderoso consideró necesario repetir la ley de los sacrificios. ¿Por qué? Porque esta era una generación nueva a la que le preocupaba el mantenerse a cuentas con él, con nuestro poderoso. ¿Para qué? Para garantizar así el triunfo de la guerra contra sus enemigos. Acuérdense que en todo el tiempo antes esto era batalla y batalla con todos los que estaban alrededor. Y el sacrificio diario se llama holocausto continuo, que proveían que aroma fragante para mí. Cuando se nos pide que oremos sin cesar, según de 1 de Tesalonicenses 5:17, es que nosotros tengamos un holocausto continuo en meditación en nuestro Abba Kadosh, nuestro Padre.
Entonces, por lo menos hemos de priorizar, porque la gente dice, ay, yo no puedo estar todo el día orando porque por lo menos podemos priorizar cada mañana cuando usted abre los ojos y cada anochecer cuando usted se acuesta. Puesto que es un deber de cada redimido el de ofrendar oraciones y alabanza solemne a nuestro Padre Celestial. Así que aquí nada se agrega, sino que el vino vertido en la ofrenda para la libación sea vino superior. ¿Para qué? Para enseñarnos a servir al Creador con lo mejor que nosotros tengamos. Y era a su vez una figura de la sangre del Mashiach Yeshua, la cual fue derramada como ofrenda para la libación del sacrificio y servicio de nuestra emuná, de nuestra fe. En el capítulo 28:3 nos dice, diles, estas son las ofrendas encendidas que ustedes deben presentar a Yahweh como ofrenda quemada regular cada día, 2 corderos de un año sin tacha. Esto se llama el Corbán Tamid. Corbán Tamid es sacrificio continuo de los 2 corderos al día y fue costado por el medio shekel. ¿Se acuerda que hablamos sobre el medio shekel? Que el pueblo dio una vez al año como tributo para el Mishkan, para el templo. El sacrificio de la mañana cubría los pecados cometidos durante la noche y el sacrificio de la tarde cubría los pecados que habían sido cometidos durante el día. Por eso eran 2 corderos. Entonces, en el caso nuestro, la casa de Efraín, tenemos en Yeshua y en su sacrificio todo lo necesario como pueblo injertado a Israel. O sea que la confesión de nuestros pecados en completa teshuvá, en completo arrepentimiento, son cubiertos por esa redención. Y por eso los sacrificios de acción de Hanán de gracia son los que cobran mayor importancia para Yahweh. ¿Por qué? Porque esto es así. Porque los sabios del Talmud llegan a decir que los versículos referentes al Corbán Tamid, sacrificio perpetuo, son que cada uno un pasuk, hakoler y oter batorá. ¿Qué quiere decir eso? Que uno de los más abarcativos entre todos los pasukim, entre todos los versículos de la Torá. Porque pues lo espontáneo y voluntario es lo más loable en la vida del servicio del poderoso. Usted hace las cosas voluntariamente, a usted no hay que hostigarlo, usted no hay que empujarlo, usted no hay que decirle, y usted lo hace voluntariamente, pues entonces ahí es que el poderoso, ¿verdad?, se va a manifestar y le va a bendecir. ¿Por qué? Porque nuestra llegada al altar hoy en día es con nuestros labios. Ya nosotros no tenemos que matar animales. ¿Por qué? Porque Yeshua vino a ser el cordero inmolado y a través de Yeshua, como él mismo dijo, podemos ir al Padre. Y allí es donde reposa el sacrificio diario presentado a Yahweh. ¿Dónde vemos esto? En Oseas capítulo 14, versículo 2, donde nos dice, traigan palabras y vuelvan a Yahweh. Díganle, perdona toda culpa y acepta lo que es bueno. En vez de becerro te ofrendaremos de nuestros labios. ¿Qué le vamos a ofrendar? A ofrendar a él reconocimiento y agradecimiento en todo momento, porque desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, su misericordia está con nosotros. Porque dice que cada mañana sus misericordias se renuevan. En el capítulo 28, 4 al 8, también hicimos, ¿verdad?, ahí un resumen. Dice, ofrecerán un cordero en la mañana y el otro cordero lo ofrecerán al atardecer, y como ofrenda de comida habrá 2 kilos de harina selecta mezclada con 1 litro de aceite exprimido. La ofrenda quemada regular instituía en el monte Sinaí una ofrenda ardiente de olor grato a Yahweh. La libación con ella iba a ser 1 litro con cada cordero, que se derramaría en el precinto sagrado como ofrenda bebida fermentada a Yahweh. El otro cordero lo ofrecerás al atardecer, preparando la misma ofrenda de comida y libación que por la mañana una ofrenda encendida de olor grato a Yahweh. Cuando dice ofrenda encendida, los pasuquín, los versículos 3 al 8 contienen la prescripción del Corbán Hatamid. Y esta consistía en sacrificios rituales que se ofrecían uno en la mañana y el otro al atardecer. Y se debe recalcar que estos sacrificios no tenían carácter expiatorio, sino que se ofrecían en agradecimiento por todo lo que diariamente el pueblo del Creador recibe de él. O sea, lo que era por el pecado eran otros. Esto es por agradecimiento.
Y es válido agregar que todo lo concerniente al sacrificio fue ordenado por la Torá y únicamente después del episodio de ¿qué? Del becerro de oro. Entonces, los sacrificios rituales tuvieron por finalidad desarraigar de nosotros en la peregrinación por el desierto los malos pensamientos. ¿Por qué? Porque en este tiempo nuestras oraciones diarias cumplen hoy con el mismo fin. El ideal no es incurrir en error y luego expiarlo mediante un sacrificio o una oración, como bien se expresa en el libro de Tehillim 141.2, Salmos 141.2, dice: deja que mi oración sea como incienso delante de ti, mis manos levantadas como el sacrificio de la tarde. O sea que con la oración en el nombre de Yeshua podemos llegar a la presencia del Poderoso. El capítulo 28, 9 al 10 nos dice: en el día del Shabbat, 2 corderos de un año sin tacha, junto con 4 kilos de harina selecta mezclada con aceite como ofrenda de comida, y con la libación apropiada, una ofrenda quemada para cada Shabbat en adición a la ofrenda quemada regular y su libación. Cada día de reposo, cada día de Shabbat, además de los 2 corderos ofrecidos para el holocausto diario, había que ofrecer otros. Y esto nos enseña a redoblar nuestras devociones en el día de Shabbat. ¿Por qué? Porque así lo requiere el deber del día. El reposo debe observarse, ¿para qué? Para aplicarnos más íntimamente a la obra del Creador, la cual debe llenar todo el tiempo del reposo, potenciando nuestro crecimiento espiritual, porque para eso nos reunimos, para crecer y elevarnos espiritualmente, escuchando su palabra, adorando en su presencia. O sea que celebramos la entrega de la palabra de Yahweh que cautivó nuestras vidas. Y aquí está escrito que las fiestas de la semana es vuestra, y esto nos enseña que las fiestas no solamente son del Creador, según el libro de Vayikra, Levítico 23:2. Dice: Yahweh compartió su fiesta con Israel para hacer momentos de ¿qué? De encuentro, moedín, fiesta, y que fuéramos delante de él, ¿qué? Tristes, en simjá, en alegría, delante de su presencia. Y por eso están mencionadas como vuestras fiestas señaladas. No dice mi fiesta, vuestra. Y si dice vuestras, son fiestas de nosotros, fiestas de ustedes señaladas. Eso está en el libro de Números, Bamidbar, capítulo 29, 39, Yohanan 5.1, Juan 5.1, capítulo 6.4 y el capítulo 7.2. Ahí usted encuentra todo esto que le estoy mencionando. Pasamos al capítulo 29 y el versículo 13. Dice: presentarán una ofrenda quemada, una ofrenda encendida de olor grato a Yahweh, 13 toros de la manada, 2 carneros, 14 corderos de un año, serán sin tacha. Usted se imagina cómo está, usted hoy en día, usted está disfrutando de todo eso que esta gente pasaron. Porque usted sabe lo que había que hacer, estar sacrificando toros, sacrificando carneros, sacrificando corderos, continuamente, todos los días. Y había 3 turnos. Eso no era de que no me voy y no regreso hasta el próximo. No, eso era continuo. En Sukkot se sacrificaban en total 70 toros en la fiesta de Sukkot, la fiesta de las cabañas. Uno por cada una de las naciones gentiles que existían originalmente, según el libro de Génesis, Bereshit, capítulo 10. Así que Sukkot es la fiesta ¿de qué? La fiesta de las naciones. Y si nos vamos muchísimo más atrás, nosotros sabemos, ¿verdad?, que allí en la Torre de Babel, liderada por Nimrod, se confundieron las lenguas y de allí salieron 70 naciones, 70 lenguas, las cuales se esparcieron a través, ¿verdad?, de lo que se conocía el mundo en aquel momento. Entonces, todos constituyen una proyección profética hacia el sacrificio del Mashiach, que tiene la capacidad de quitar el pecado del mundo y por medio del cual nosotros tenemos acceso hasta el trono del mismísimo cielo, Shammai, como está escrito en el libro de Hebreos, capítulo 10, el versículo 14, el versículo 17 y el versículo 19 al 22. ¿Qué dice? Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son separados, apartados, y en otras versiones dice santificados.
y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Por eso dice que cuando nosotros venimos a la presencia del Poderoso, ya yo no me acuerdo más de tus pecados pasados, porque dice que Él los tira al fondo del mar. Pero hay gente que viene y Abba los tira al fondo del mar y ellos vuelven y regresan, se zambullen y van y los cogen otra vez. Cuando Yahweh dice, no te acuerdes más de eso, de ese pasado, olvídate de eso. Entonces dice, entonces hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar Kadosh Kadoshim, al lugar santísimo, por la sangre de Yeshua, por un camino nuevo y vivo que Él abrió para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran Cohen sobre la casa de Elohim, acerquémonos con corazón, ¿qué dice? Sincero, en plena certidumbre de emuná, de fe, teniendo nuestro corazón que purificado de la mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Poderoso es la palabra de nuestro Abacadosh. Continuamos en el capítulo 28, 26, donde dice, en el día de las primicias, la fiesta de Shavuot, que es la fiesta de la semana, cuando traigan una ofrenda de grano nuevo a Yahweh, observarán una ocasión sagrada, no trabajarán en sus ocupaciones. Este es otro de los nombres de la fiesta de Shavuot, fiesta de la entrega de la Torá. Y se puede constatar en el libro de Éxodo, en el libro de Shemot, capítulo 34 y versículo 22, y en Levíticos, Vayikra 23, 12 al 13. O sea que en el reino mesiánico todas las naciones estarán obligadas a celebrar Sukkot, como está escrito en Zacarías capítulo 14, versículos 16 al 19, donde nos dice, finalmente todos los que queden de todas las naciones que vinieron a atacar a Jerusalén, subirán todos los años a adorar al rey Yahweh Elohim Sebaot y a guardar la fiesta de Sukkot. Si alguna de las familias de la tierra no sube a Jerusalén a adorar al rey Yahweh Elohim Sebaot, el Elohim, el Dios de los ejércitos, aún estas serán añadidas a las otras. Si la familia de Egipto, de Misrayim, no sube, si rehúsan venir sobre ellos, será el derribamiento con el que Yahweh golpeará a las naciones. Cualquiera de ellas que no suba a guardar la fiesta de Sukkot. O sea que este será el pecado de Misrayim y el pecado de todas las naciones que no suban a guardar la festividad o la fiesta de Sukkot. ¿Y la fiesta de qué? De las cabañas. Si uno hace la cuenta de la cantidad que fueron, de los animales que fueron ofrecidos durante el tiempo de los dos templos, sin contar las ofrendas voluntarias y demás sacrificios personales, llegamos a más de 1 millón de animales. 1 millón de animales no fueron suficientes para quitar los pecados del pueblo de Israel. Nadie fue liberado de la inclinación al mal, del Yetzer Hará, como está escrito en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 11, donde nos dice, y ciertamente todo Cohen está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. O sea que nadie fue hecho perfecto por estos sacrificios, como está escrito en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 1, pues ya que la Torá tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfecto a los que se acercan. O sea, en esta parashá es algo tan importante reconocer, ¿verdad?, que el único que fue inmolado fue el Cordero Yeshua HaMashiach, porque aún con tanto animal muerto por los pecados, por las transgresiones, porque esto era diariamente, y entonces, ¿de dónde tanto animal? Tanto animalito, ¿verdad?, que tenían que pagar por cuenta tuya. Pues nuestro Mashiach, Yeshua, dijo, pues yo voy a ser el Cordero inmolado. Yo voy a hacer que voy a dar mi sangre. ¿Sangre por quién? Por todo el mundo. ¿Para qué? Para que la gente pueda entrar libremente, sin ningún velo, sin ningún obstáculo, delante de la presencia del Poderoso. Por eso en esta parashá resaltan 2 hombres que establecieron pautas en Israel. Uno fue elegido como Cohen y el otro como líder de la nación.
y ambos debido a su fidelidad, a su consagración al Creador. Así que nosotros seamos fieles a Yahweh Sebaot. ¿Por qué? Porque nuestra fidelidad tiene recompensa en este tiempo y en el tiempo venidero.